del patrimonio tiene como objetivo valorar aquello que no se conoce. Y dentro de lo que se conoce, siempre estamos hablando de edificios emblemáticos de la ciudad, es darle una visión distinta, que la gente, después de haberlo conocido durante esta semana, se lleven algo absolutamente más enriquecedor. Hace ya más de 10 años que el Rotary Club de Rosario viene participando en la organización de la Semana del Patrimonio. Este año hemos solicitado a la Bolsa de Comercio una contribución justamente para poder desarrollar este video. Hay que pensar de que el Museo Castañino se construyó, se edificó fundamentalmente, más allá de su edificio, que es fantástico, por el hecho de haber incorporado obras de arte contemporáneo de la época. Estamos hablando de la primera década del siglo XX. Para el centenario, la burguesía rosarina se encontraba muy ya consolidada, muy satisfecha de sus logros, pero persistía un cierto problema en los sectores de la élite, sobre todo la élite intelectual, que empiezan a sentir cierto resquemor a esta cuestión de la Rosario Fenicia. Son justamente los viajeros del centenario, todos estos, algunos intelectuales, otros políticos, justamente critican esto, ¿no? Es decir, una ciudad que solamente se preocupaba por lo mercantil y no por las cuestiones del espíritu. O sea, a Santiago Rusiñol le parecía extraño que una ciudad de 200.000 habitantes no tuviera un museo o no estuviera relacionada con cuestiones de arte. Entonces estos intelectuales tratan de revertir esta imagen y culturizar a esta, primero, masa de población extranjera enorme que había en Rosario, y segundo, para tratar también de culturizar a esta burguesía que solamente se preocupaba por lo comercial o por el dinero. Bueno, la Comisión Municipal de Bellas Artes fue creada en el año 1917. Es un grupo de personas que se desprenden de lo que había sido el Círculo de la Biblioteca, que ya en el año 1913 había organizado un salón que había tenido muchísimo éxito en el ambiente rosarino. Un grupo de gente burgueses interesados en la cultura, interesados en cambiar la cara de Rosario, en pensar que Rosario podía llegar a ser la Atenas argentina. También hablaban de que Rosario se convirtiera en la capital cultural de la Argentina, porque pensaban que una ciudad que podía pensar el país. La comisión tiene tres objetivos fundamentales. Uno es crear un salón nacional, crear un museo municipal de bellas artes, que recién se va a abrir en el año 1920, y crear una academia de bellas artes, que fue el único objetivo que la comisión no logró cumplir. El primer Salón de Otoño fue organizado en el año 1917, fue un salón que tuvo bastante éxito de público, hubo importantes reseñas en el diario local, en el diario La Capital, y este entusiasmo por el arte, que ya tenía sus antecedentes también en otras exposiciones y en las actividades de galerías privadas, llevó a la apertura del Museo Municipal de Bellas Artes en el año 1920. Bueno, esta gente tuvo un rol fundamental porque compró arte contemporáneo de la época, pensando en un futuro museo, y así fue como finalmente, a partir de tener una colección relativamente importante, hay que pensar que la primera compra fue La vida de un día de Fernando Fader, 8 pinturas que hoy son emblemáticas de la colección del museo. Para su apertura también recibió un importante préstamo del Museo Nacional de Bellas Artes y las obras que ya había atesorado desde la creación de la comisión en el año 1917. Ya había un pequeño patrimonio de obras de arte, entre las que se incluían algunas compras que se habían hecho y los premios de adquisición de los salones, digamos, del salón del 17 hasta el de esa fecha. A partir de estas situaciones, como que obligaron a que finalmente se creara un museo en la ciudad. La sede original del Museo Municipal de Bellas Artes se había organizado en una casa en la calle Santa Fe 835. La casa empieza a resultar chica para la cantidad de obras que había para exhibir y comienzan importantes problemas económicos que no permiten
su sostén. Entonces el museo muda varias veces. La sede definitiva, digamos, es el edificio que hoy conocemos como el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castañino. Juan B. Castañino fue miembro de la Comisión Municipal de Bellas Artes desde sus orígenes, fue un activo gestor cultural en la ciudad a principios de siglo, pero ha pasado a la historia como un gran coleccionista. Su colección es, entre las colecciones que hubo en Rosario de arte antiguo, podríamos decir la más importante. Y en su homenaje es que su madre dona el edificio a la Municipalidad de Rosario, que se instala en un predio donado por la municipalidad en la intersección de Oroño y Pellegrini. El edificio lo construyen Juan Manuel Newton y Hilarión Hernández Larguía, que va a ser después el primer director del museo. Entrar a ver una obra de arquitectura como el museo nos posibilita no solamente ver la obra, sino todo lo que como en abanico se abre atrás de la obra, es decir, qué formación tenía el arquitecto, por qué se hizo en este lugar, quién era el comitente, por qué se llama Castañino. Entonces todo eso va armando como una especie de circunstancia a donde abrevamos para poder trabajar y analizar. El museo no es solo un edificio que contiene obras, sino que es una obra en sí mismo y que se ata dentro de un movimiento cultural y de una postura que tiene junto con Newton respecto de la arquitectura. Si uno ve los diseños del museo comparados con diseños de casas, que son temas que por ahí tienen poco que ver como tema, pero sí mucho que ver como edificio y como construcción, desde la baranda de la escalera hasta la concepción del espacio, hace muy interesante entender la obra de Hilarión y Newton como lo que va mucho más allá de un arquitecto que proyecta y pasa a ser un arquitecto que construye y piensa una manera de pensar el futuro. En la década del 20, cuando empiezan a trabajar Hernández Larguía y Newton asociados en la ciudad de Rosario, las familias habían cambiado completamente de constitución. Esas familias extendidas de los inmigrantes, padre, madre, tantos hijos, ya no existían más. Esa clase media se había solidificado, había elegido presidente y de alguna manera se sentía identificada, y Hernández Larguía y Newton lo que hacen justamente es entender este proceso de cambio y transformarlo en su producción arquitectónica a través de los encargues del Banco Edificador Rosarino. Hilarión tiene el privilegio de ser convocado para imaginar el museo, imaginar un museo, no tener que reelaborar o recrear un edificio, sino poder imaginarlo de cero. Lo va a hacer mancomunadamente con Newton y va a tener la suerte de tener un ministro de Educación y Cultura, que es Mantovani, que lo va a apoyar en esta idea de crear un museo vivo. Y entonces crean una idea de que el museo tiene que estar vivo, tiene que ser abierto, tiene que convocar gente, tiene que democratizar la circulación de sus bienes. Entonces imaginan un espacio donde se dan cursos, se dan conferencias. E Hilarión, junto con Banzo, que va a ser un referente estético importantísimo para la gestión de Hilarión, justamente va a ser su secretario, van a imaginar este museo municipal. Podemos decir que la labor que se cierra con el museo comenzó 20 años antes, porque el museo parece ser un producto elaborado de una arquitectura, entre comillas, moderna, que se sacraliza en una situación absolutamente importante dentro de la ciudad. Pero es un proceso que viene de 15, 20 años atrás, cuando la modernidad entró en la ciudad a través de la labor de este estudio de arquitectos. La modernidad que él imagina es una modernidad situada, no está imaginando la modernidad importada de los centros hegemónicos de producción, se apropia selectivamente de elementos del pasado, articulándolo con las renovaciones y con los nuevos lenguajes. Es bastante interesante, como en el caso del museo, engarza y engancha conceptos del pasado, como podría ser el insinuar una especie de pórtico transformado y reconceptualizado,
y a su vez ideas absolutamente novedosas como la espacialidad del hall central y la escalera, en donde la escalera deja de ser simplemente un objeto para subir y bajar y pasa a ser un palco que mira hacia un lugar y te recibe del otro. El descanso de la escalera como palco hacia el salón donde hay un concierto o una exposición incorpora una noción espacial muy diferente a la del espacio estanco que se podía traer de la arquitectura del pasado a relaciones interespaciales mucho más interesantes que vienen hacia la arquitectura del futuro, inclusive desde el punto de vista de la implantación del edificio, o sea, la diagonal apuntando a la esquina que rompe con la cuadrícula y nos produce otra visión también interesante, ¿no? Newton está logrando, o lo que está buscando lograr, es esto, llegar a la esencia de toda esta formación que él tuvo. En el Castagnino la tiene que poner en juego realmente, está creando de alguna manera un monumento que debe permanecer. También en sus obras de viviendas, él todo el tiempo está irrumpiendo la idea de modernidad, o está de a poco incorporando las ideas de modernidad. Me parece que es muy importante en el caso de Hilarión la formación que tiene la Escuela de Arquitectura, porque eso va a asignar un poco la manera en que proyecta. Lo importante es esta visión de construir una cultura alrededor o en torno a las bellas artes en Rosario, y que el museo sea un foco. Como un foco, este catalizador que permita ayudar a construir esta cultura. Yo creo que el 2000 es una especie de refundación del Castagnino. Hay un gesto que, con lo diferente que es, tiene analogías con el gesto de Hilarión Hernández Larguía, de Juan B. Castagnino, de la Comisión de Bellas Artes. Pensábamos que para continuar esa propuesta que había tenido el museo en sus orígenes, había que volver a pensar lo que nos estaba pasando en ese momento. Y esto motivó a que en un determinado momento se hablara con la municipalidad sobre la necesidad de ampliar el Museo Castagnino, debido a que íbamos a tener la mayor colección de arte argentino contemporáneo y no teníamos lugar para mostrarla. El planteo que se hizo de la municipalidad es, en lugar de ampliar el Museo Castagnino, es ¿por qué no inaugurar, no crear un museo de arte contemporáneo? Cuando nos ofrecieron este edificio para museo, lo primero que ocurrió fue una especie de zozobra, porque nos decían, no lo acepten, por favor, no lo vayan a aceptar, porque ese edificio es el antimuseo. ¿Cómo van a hacer un museo en un espacio que tiene salas chicas y es vertical? Y creo que a partir de eso en nosotros se fue como reafirmando la idea de que este era el edificio para el museo, fundamentalmente porque lo que queríamos era que fuera un museo contemporáneo, no simplemente un museo de arte contemporáneo. El lugar nos pareció fantástico, es un espacio realmente muy difícil para pensar un museo desde el punto de vista arquitectónico, tenía ciertos condicionantes, pero creo que justamente los condicionantes eran los que generaban el mayor desafío como para poder proyectar una institución, digamos, de arte contemporáneo. Y este edificio particularmente, no casualmente, llega a ser un ícono. Creo que en este momento, Monumento a la Bandera y Macro son las dos señales que tiene la ciudad. ¿Cómo, digamos, poder pensar que Rosario tuviera un ícono del arte contemporáneo, pero un ícono que en sí mismo, digamos, se fuera transformando con el tiempo? Se planteó la realización de un concurso absolutamente abierto para artistas argentinos, con la posibilidad, digamos, que cada tantos años se cambiara, digamos, la fachada. De esa forma, entonces, se transformó la propia idea del ícono, con la posibilidad, digamos, que cada tantos años se cambiara, digamos, la fachada. La creación del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario es una de las instancias más significativas que tiene la historia del arte argentino, y la colección es el pedestal fundacional de todo este proyecto. La colección de arte contemporáneo se forma a partir de donaciones que hacen los propios artistas y de una gestión que es básicamente una gestión estatal. Creo que este museo, digamos, retoma esa idea. Rosario puede ser la capital cultural de Argentina, Rosario puede pensar el país. Realmente es un proyecto absolutamente federal, reflexivo,
crítico respecto de lo que ha sido la historia de nuestro país también. Se pensó en conformar una única colección con 2 sedes. Lo que se hizo es no separarla nunca del Museo Castañino. Eso fue también estratégico para que el museo no envejeciera. Y naturalmente las obras, estas de arte contemporáneo, iban a pasar a ser históricas. Por lo tanto, al no perder la relación con el Museo Castañino, naturalmente el Castañino se volvería el gran reservorio del arte y el macro, digamos, estaría siempre trabajando en el hoy, ¿no? Siempre pensando e interactuando con la producción contemporánea y coleccionando, ¿no? Investigando, pensando, reflexionando, discutiendo el arte contemporáneo. De esa manera, digamos, el museo era más que un museo todavía, era un centro de arte contemporáneo. Somos más de 70 personas en las 2 sedes trabajando continuamente y pensando difundir más lo que es el arte argentino, difundir más lo que es el arte rosarino. Lo que queremos es seguir trabajando en todo lo que hacemos, porque nos gusta mucho lo que hacemos, seguir editando, seguir haciendo muestras, seguir haciendo charlas de arte, invitar artistas, que vengan extranjeros, bueno, y que conozcan las 2 sedes de nuestro museo y que conozcan nuestra maravillosa y excelente colección.